Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.com. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar los datos de una matriz que formen la figura Z invertida, es decir, la primera y última filas, y los datos de la diagonal principal. Se plantea la solución en un programa de 39 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar las librerías de C++ y de C. Damos entonces la función ejecutar, líneas 16 a 31. Aquí en la función ejecutar vemos que se declara la matriz A de orden 3×3, se inicializa con 9 valores. Y para imprimir la figura Z invertida usamos un solo ciclo, líneas 21 a 28. Aquí en la línea 23 se imprime los datos de la matriz A en la fila 0, columna I, o sea, los datos de la primera fila. En la línea 24 se imprime los datos de la matriz A en la fila 2, columna I, o sea, los datos de la última fila. Para imprimir los datos de la diagonal principal, o sea, la matriz A en la fila I, columna I, debemos usar una condicional, o sea, que si I, la variable del ciclo, es diferente a n-1 y diferente a 0, o sea, si no está ni en la primera ni en la última fila, se puede imprimir el dato de la diagonal principal. Esto se hace para evitar repetir el dato, ese primer dato de la primera fila y ese último dato de la última fila, que se interceptan con la diagonal principal. Le invitamos a visitar la tutoría figura Z invertida en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de esta función. Vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces las clases se podrán reutilizar. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto y definiendo así los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tiene la estructura y la implementación la lógica de la clase figura Z invertida. Damos la interfaz, va entre la línea 6 a 8 entre las directivas @interface @end. En la interfaz damos nombre a la clase como figura Z invertida, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí declaramos los atributos de esta clase, entonces de tipo entero una variable I. Y veamos entonces cómo declarar la función o comportamiento ejecutar, línea 7, con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void en este caso no retorna datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. No recibe ningún parámetro, los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz, ya el compilador sabrá el espacio en memoria a reservar a esta clase o a un objeto que se instancie de esta clase. Veamos ahora la implementación que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 31. Internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación hay un método especial, líneas 11 a 15, este es el método init o el constructor por defecto. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba o sea que reciba parámetros de entrada. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este programa no es necesario inicializarla ahí, ya que en la misma función ejecutar se encarga de inicializarla.
Este método se invoca cuando se instancien objetos de la clase figura Z invertida, o sea en la línea 35. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase figura Z invertida. Para usar esta clase entonces es más recomendable que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar así copiar y pegar todo el código como en este caso. Vamos a instanciar un objeto de esta clase para usarla, eso lo hacemos en el main entre las líneas 33 a 39. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 35, creamos un puntero llamado bj de la clase figura Z invertida. Este puntero va entonces a apuntar a un objeto de la clase de figura Z invertida. Para esto entonces invocamos la función alloc que reserva memoria dinámica a la clase figura Z invertida y luego al constructor. Entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase figura Z invertida. Ya se podrá usar esta clase a través del puntero obj en la línea 36, simplemente será invocar la función ejecutar. Con eso el compilador va de la línea 36 a la línea 16 y continúa solucionando así el problema. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita mostrar los datos que formen la figura Z invertida. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo del tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en